Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes compartiendo esta lección del cuarto trimestre de este año. Es una lección que lleva como título La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Qué bonito es saber que esta lección nos está hablando de una nueva oportunidad en nuestras vidas, ¿verdad? La lección número 4 de esta semana lleva como título La esperanza del Antiguo Testamento. La esperanza del Antiguo Testamento. Y podemos ver ahí esa bendita esperanza que estamos esperando, aguardando, para que cuando Cristo venga en gloria podamos ir a morar con Él. Y fíjese que el versículo de memoria para esta semana nos decía que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Qué bonito era saber que a pesar de que había una oportunidad de ser una nación grande, una promesa hecha, no lo pensó en poder dar su único hijo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Nos dice en Hebreos el capítulo 11, versículos 17 y 19. Fíjense, dice que la esperanza del Antiguo Testamento no se fundamenta en las ideas griegas sobre los muertos, la inmortalidad natural del alma, sino en la enseñanza bíblica de la resurrección final de los muertos. Pero, ¿cómo podría volver la vida a un cuerpo humano que ya no existe? ¿Cómo puede recuperar su identidad alguien que ha fallecido quizás hace siglos y hasta milenios? Son preguntas que tú y yo posiblemente estamos haciéndonos a diario, a momento, ¿verdad que sí? Porque no podemos entender. Y estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre el misterio de la vida. Estamos vivos y disfrutando de la vida que Dios nos concede todos los días. En el principio, Dios trajo la vida a la existencia a partir de la no vida mediante el poder de la palabra. Y eso lo encontramos en Génesis el capítulo 1 y en Salmos 33, 6 y 9. Entonces, si Dios al principio pudo crear vida en la tierra de la nada, en latín ex nihilo, por ejemplo, ¿por qué deberíamos dudar de su capacidad para recrear la vida humana y restaurar su identidad original? ¿Deberíamos nosotros dudar? ¿Podrá Dios volver a traernos a existencia? Esta semana estamos reflexionando sobre el desarrollo de la noción de la resurrección final en épocas del Antiguo Testamento, con especial énfasis en las declaraciones de Job, de algunos salmistas y de los profetas como Isaías y Daniel. Y es lo que vamos a estar estudiando en esta semana para poder comprender un poquito más. ¿Cómo es posible que pueda traer a la existencia Dios algo que posiblemente ya haya muerto miles y miles de años atrás? Y vamos a ir viendo lo que esta semana vamos a estar escudriñando. Los saduceos, por ejemplo, contemporáneos con Jesús, no creían que hubiera resurrección allá en Mateo 22, 23. Pero Jesús les reprendió diciendo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios en Mateo 22, 29. ¿Serás tú uno de esos saduceos que posiblemente no entiendes cómo es la resurrección o que existe alguna resurrección? Si Dios tiene poder para crear, ¿por qué no ha de tener poder para resucitar? Además, ¿qué enseña el Antiguo Testamento, las Escrituras, respecto al tema de la resurrección? Y esta semana vamos a estar examinando 5 puntos claves para poder entender mejor qué es la resurrección. ¿Por qué? Vamos a ver al Redentor. Vamos a estar hablando de Job en el capítulo 19, versículos 25-27. Rescatado del sepulcro en Salmos 49. Sosteniendo, sostenido en la vida, levantado de la muerte, en Salmos 71.
vida eterna y segunda muerte en Isaías 26, 14 al 19. Y por último, la resurrección de justos e injustos en Daniel, el capítulo 2. Y vamos a entender un poquitito cómo va a ser todo esto de la resurrección. Así que una lección muy buena para este trimestre y para poder comprender que sí hay esperanza. Fíjese que dice en Job 19:26, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, ver al Redentor. Fíjense ustedes cómo Job está declarando allí que aún en toda su dificultad, todo esto que le está sucediendo, en su enfermedad, decía que aunque esta su carne, ¿verdad? Su piel estuviera deshecha, acabada, en mi carne he de ver a Dios. Volvería a existir para poder ver a Dios. Lleno de profundo dolor a causa del injusto sufrimiento que estaba padeciendo, Job anhelaba la muerte. En Job 3, 11 al 13 nos habla de ese anhelo que él tenía, ¿verdad? De poder entender un poquitito más el por qué todo esto le estaba sucediendo. Pero sabía que ese no era su último destino. Job sabía que no iba a simplemente morir y allí quedaría. Y hermano, hay esperanza para aquel que cree en Cristo Jesús, porque no quedas simplemente allí. Vas a quedar en la vida eterna con Cristo Jesús. Retenía su fe en Dios. Ese era Job, el capítulo 13, versículo 15. Él sabía, él conocía a su Redentor, estaba seguro de que al final triunfará sobre la muerte en Job 19:25, sin importar si hasta allí, si esas eran las consecuencias finales, morir, él sabía que iba a ver a Cristo Jesús, que había una oportunidad en su vida. Sabía que aunque su cuerpo se desharía al morir, sería resucitado corporalmente en Job 19:26. Qué bendita promesa el saber que aunque tu padre, tu madre, tu amigo, tu vecino, tu hermano, la persona más cercana a ti haya pasado al descanso, tener esa esperanza de saber que será resucitado corporalmente, tal y como fue. Deseaba fervientemente que llegase el momento de ver a su Redentor cara a cara. Y la pregunta es, ¿estarás tú deseando ver a tu Redentor cara a cara? Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas y esto lo decía en Job 19:27. Así es que esperando y confiado de que tú quieras ver al Redentor, de que tú también quieras ser partícipe de esa bendita esperanza. Rescatado del sepulcro. Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará en Salmos 49:15. Los necios, mis hermanos, y le digo esto porque son personas que no conocen, los necios confían en sus posesiones o en su fama, en el versículo 6 y 18 de Salmos 49. Piensan que podrán disfrutar eternamente de ellas en el versículo 11. Sin embargo, el sepulcro los despojará de todo cuanto tienen en el versículo 17. Rescatados del sepulcro es lo que estamos buscando ser. Dice que al no confiar en Dios, nada ni nadie puede redimirles y darle vida después de la muerte. Versículos 7 al 9. Mi hermano, si tu confianza está puesta en otra cosa que no es Cristo Jesús, nada te puede rescatar. Cuando llega la muerte, lo perderás todo y nunca volverás a obtener nada de ello. Pero tienes que confiar. Son semejantes a las bestias sin entendimiento, nos dice en el versículo 20 del capítulo 49 de Salmos. Quiere decir que no entienden porque no saben que pueden ser liberados, que hay una esperanza más allá. Los sabios, fíjense que nos hablaban de los necios, pero también nos hablan en el capítulo 49 de Salmo de los sabios. Dice que por su parte saben que el sepulcro será también su destino. En el versículo 10 todos sabemos que hemos de morir, pero a diferencia de los necios, saben que tienen un redentor que los rescatará de las garras del sepulcro. Saben, mi hermano, sabemos que aunque podemos morir aquí, vamos a ser redimidos allí cuando Cristo venga en gloria y que tenemos una oportunidad de continuar viviendo. La seguridad de un futuro más allá de la muerte nos hace ver esta vida desde una perspectiva que nos ayuda a vivir sin temor.
aun cuando los problemas nos rodeen en el versículo 5 del capítulo 49. Mi amigo y mi hermano que me escuchas, ¿quieres ser rescatado del sepulcro? Te invito a que seas sabio, a que puedas entender que tienes que confiar en tu Redentor, porque Él te puede rescatar de las garras del sepulcro. Veamos un poquito más. Dice, sostenido en la vida, levantado de la muerte. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Salmos 71, 20. Los salmos son salmos muy reconfortantes, mi querido amigo y hermano que me escuchas, porque nos dan esperanza y esperanza de vida. ¿Cómo vivir sin temor en medio de los problemas? Fíjense que el versículo 6 dice, siendo conscientes de que Dios me ha sostenido aún desde antes de nacer. Dios te conocía sin todavía tú estar afuera del vientre de tu madre. Él me enseñó en mi juventud, mientras tú crecías, iba educándote, caminando contigo en el versículo 17. Dios es ahora mi roca y mi fortaleza en el versículo 3. Debería de ser tu roca, tu fortaleza. Cuando estés mayor de edad, no me desamparará en mi ancianidad. El versículo 9. Qué bonito saber eso. A estos hermanos mayores que muchas veces posiblemente creen que están solos, ¿sabe? Jesús no te desamparará en mi angustia y aún en mi muerte. Dios me dará vida y me levantará del abismo. Qué bonito saber que aunque tengamos problemas, dificultades, inclusive dice allí, en la muerte, Dios te dará vida y te levantará de la oscuridad. No quedarás allí, solo necesita ser sostenido en la vida con Cristo Jesús, independientemente de nuestra edad o de las circunstancias que nos rodeen. Nuestra esperanza no se encuentra en esta vida, sino en la vida venidera. Nos espera una vida eterna con Jesús después de que Él nos resucite. ¿Te hayas listo para ello? ¿Estás preparado para poder resucitar en Cristo Jesús y también tener esa segunda oportunidad de vivir eternamente con Él? Qué bonito será ese momento. Vida eterna, ¿verdad? Y nos dice que también, uh, y segunda muerte. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Isaías 26, 14 y 19. Aunque todos resucitaremos, no todos vivirán eternamente. En Juan 5, 29. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, todos vamos a resucitar. No todos vamos a vivir eternamente. Y quisiera que veamos la comparación allá. Resurrección de vida y resurrección de muerte. En la resurrección de vida será en la segunda venida de Cristo. Esta segunda venida que tanto anhelamos y que esperamos. Allí en esa segunda venida recibirán inmortalidad y vivirán para siempre desde allí. La resurrección de muerte va a venir siendo después del milenio, después de la segunda venida. Sufrirán la segunda muerte en el lago de fuego y dejarán de existir. Han fallecido y no resucitarán. ¿En qué muerte deseas tú estar? En la resurrección, pero ¿en qué resurrección quisieras estar? ¿La resurrección de vida o la resurrección de muerte? Yo anhelo estar en la resurrección de vida y la pregunta para ti debería ser muy fácil. Yo sé que tú también lo anhelas. Nadie necesita dejar de existir. Todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador vivirá para siempre. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú y yo estamos llamados a tener vida eterna en Cristo Jesús. Cree en Jesús, tu vida eterna depende de ello. Me gustaría que repasáramos la resurrección de justos
e injustos, para que podamos entender un poco más. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Nos dice el texto, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Daniel 12:2. Muchos serán despertados, nos dice allí. Muchos van a ser despertados. La pregunta, ¿por qué no todos? En la segunda venida de Jesús, todos los justos resucitarán para recibir la inmortalidad. En 1 Corintios 15:52. Y si tienes preguntas, busca tu texto para que los puedas analizar. 1 Tesalonicenses 4:14-16. Sin embargo, los injustos vivos morirán en la segunda venida de Cristo. 2 Tesalonicenses 2:8 y Apocalipsis 19:21. Nada se dice de la resurrección de los injustos hasta después del milenio en Apocalipsis 20:5. Por eso te conviene resucitar en en la segunda venida de Jesús, porque es allí donde vas a vivir eternamente. Y dice que de esta forma los muchos incluye a todos los justos y un pequeño grupo de injustos. ¿Cuál es este grupo? Porque va a haber un grupo pequeño que van a resucitar de aquellos injustos. Según Apocalipsis 1:7, son los que le traspasaron. También lo podemos ver allí en Zacarías 12:10 y Marcos 14:62. Los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo moribundo, y los oponentes más violentos de su verdad y su pueblo son resucitados para contemplarlo en su gloria y ver el honor conferido a los fieles y obedientes. Y esto nos lo dice en Conflicto de los Siglos, página 695. Mi hermano, ¿quieres tú formar parte de la segunda venida de Jesús y poder allí resucitar y poder ser de estos justos que resucitan para vida? Elena G. de White, en Mensajes Celestos, tomo 2, página 309, dice que Cristo reclama como suyos a todos los que han creído en su nombre. El poder vitalizador del Espíritu de Cristo que mora en el cuerpo mortal vincula a cada alma creyente a Jesucristo. Los que creen en Jesús son sagrados para su corazón porque su vida está oculta con Cristo en Dios. El dador de la vida pronunciará esta orden: despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Isaías 26:19. La tierra dará sus muertos. Ah, qué bonito, hermano, es saber que la tierra va a dar sus muertos. Fíjate que Elena G. de White, en Patriarcas, en Profetas y Reyes, Visiones de la Gloria Futura, páginas 533-42, dice que la ciencia moderna enseña que toda materia está compuesta de átomos, a su vez conformados por dos partículas más pequeñas, quarks y leptones, que se cree que son los compuestos básicos de toda la realidad física. Entonces, si la esencia del mundo físico son quarks y leptones, ¿no podría el Dios que no solo creó ese mundo, sino también lo sostiene, simplemente reconfigurar los quarks y los leptones cuando llegue el momento de resucitarnos? Es una pregunta para ti, para mí. Para burlarse de la resurrección, el ateo Bertrand Russell preguntó: ¿qué sucedería con aquellos a quienes los caníbales se los comieron? Porque sus cuerpos ahora son parte de los caníbales. Y entonces, ¿a quién le corresponde qué cosa en la resurrección? Pero supongamos que Dios simplemente toma quarks y leptones, los bloques de construcción fundamentales de la existencia de algún lugar, y sobre la base de la información que posee sobre cada uno de nosotros, nos reconstruye a partir de esos quarks y leptones. No necesita nuestra matriz, cualquiera serviría. O de hecho, podría simplemente llamar a la existencia a nuevos quarks y leptones y partir de allí, al margen de cómo lo haga el Dios que creó el universo, puede volver a crearnos lo que promete hacer en la resurrección de los muertos.
El dador de la vida reunirá, en la primera resurrección a su posesión comprada hasta que llegue esa hora triunfante cuando resuene la última trompeta y el inmenso ejército surgirá para victoria eterna. Cada santo que duerme será conservado con seguridad y será guardado con una joya preciosa a la que Dios conoce por nombre, mediante el poder del Salvador que estuvo en ellos mientras vivían y porque fueron participantes de la naturaleza divina, son sacados de entre los muertos, nos dice el comentario de Elena G. de White. Hermano y amigo que me escuchas, la pregunta en esta mañana para ti, para mí, sigue así bien latente. Desde el Antiguo Testamento hay esperanza en la resurrección. Puedes estar confiado en que Cristo Jesús va a levantar a esos muertos justos para llevarlos consigo e inclusive levantará a los injustos para su propia paga. ¿Te animas a estar preparado para poder ser tú uno de esos justos que el Señor ya sea tenga que levantar o estés vivo para cuando Cristo Jesús venga? Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar ante tu presencia, de poder buscarte, de poder quererte. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener y mantener la esperanza viva en Cristo Jesús para cuando tú vengas en gloria, poder vivir eternamente. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, estás escuchando esta lección a través de YouTube y también la puedes escuchar a través de podcast y Spotify. Y yo te insto a que si quieres formar parte de mi canal de YouTube, a que busques allí Joseph Class en YouTube y puedes suscribirte a mi canal y le das un OK o presionas la campanita, siempre vas a verla. Y también si quieres escucharla a través de Spotify o podcast, escribe en su buscador lección de escuela sabática, comentario, y allí estará la lección nuevamente por este servidor Joseph. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.